Como decíamos, cada vez se dan más los casos de niños nacidos de mamá, llegando a los 40, incluso a los 40. ¿Esto tiene algún riesgo para las guaguitas, para las mamás? En fin, de eso queremos conversar hoy. Y además, ¿por qué será que las mujeres están retrasando la maternidad? Bueno, todos conocemos los fenómenos sociológicos, que las mujeres se dedican más ahora a su profesión y retrasan esto. Lo vamos a conversar, ¿no es cierto?, con el doctor Fernando Ferrer. Él es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Cecilia. En desarrollo de tu profesión, te toca ver muchas mujeres embarazadas, en fin. ¿Te ha tocado a ti tener estos casos de mujeres llegando a los 40 que recién quieren ser mamá? Sí, mira, en realidad nosotros, en el último tiempo han habido muchos cambios socioculturales, Claro. Y eso hace que cada vez nosotros en la consulta tengamos más pacientes que tienen sobre 40 años, que quieren recién entonces empezar a tener familia, o quieren tener un segundo hijo o un tercer hijo. En general, cada día está aumentando más el número de mujeres que a los 40 años, ¿cierto?, deciden recién, empezar a formar familia. Claro. Ahora, ¿qué le dices tú a esa mujer? Yo llego y digo, doctor, mire, estoy en plan de tengo 40 años y quiero ya tener hijos. ¿Cuál es la primera reacción, Fernando? ¿Qué le dices tú? Ay, ¿sabes qué? Esto... No, mira, lo más importante en realidad no es poder bajarle en realidad el perfil ni tampoco el entusiasmo de las parejas que quieran empezar una familia, ¿cierto? Sobre los 37 años, etcétera. Y esto, nosotros en realidad nuestro prisma, nuestra manera de poder ver esto, ha ido cambiando en el último tiempo, porque sí, estamos muy conscientes de estos cambios que han ocurrido. Por claro, ejemplo, uno, ¿cierto? Y el acceso a la educación de las mujeres y todo lo que es la parte profesional, ¿cierto? No solo ya las mujeres estudian, ¿cierto?, carreras técnicas profesionales, sino que también en realidad hacen posgrado, magíster, por lo tanto, por razones obvias, ¿cierto?, están retrasando. Y con todo su derecho, pues. Y con todo su derecho, ¿cierto? Entonces, claramente tenemos más mujeres que desde el punto de vista del ámbito laboral, cada vez tienen cargos más exigentes. Lo otro en realidad es lo que está muy de moda, ¿cierto? Es lograr la estabilidad económica, ¿cierto? Entonces probablemente muchas mujeres cuando ya tienen un trabajo estable, cuando tienen bases sólidas desde el punto de vista económico, recién ahí empiezan a formar familia. Las razones, todas esas atendibles y muy con todo el derecho, pero hay algo que las mujeres tenemos que tener en cuenta siempre, y que es una presión, que es el reloj biológico. Entonces, Fernando, doctor, recordemos, especialista en medicina materno-fetal, ¿en qué porcentaje aumentan los riesgos de una guagüita con problemas a medida que va avanzando la edad de la mamá? Bien, los riesgos en realidad de una mujer sobre los 40 años, uno los podría dividir tanto en los riesgos maternos como también en los riesgos perinatales. Entonces, nosotros sabemos como el primer punto en realidad, como primer problema, es que las mujeres ya sobre los 40 años les cuesta más embarazarse. Sí. Ese es el primer punto en realidad. Probablemente... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde los 37 años en adelante la reserva ovárica empieza a disminuir en forma drástica. Por lo tanto, en este punto es donde la posibilidad de tener un embarazo, ¿cierto?, en forma espontánea cada vez va a ir bajando. Y es por eso entonces que en este tipo de pacientes, todo lo que es la medicina reproductiva, ¿cierto?, con sus técnicas tanto de alta como de baja complejidad en reproducción asistida, son muy importantes. Cuando la paciente ya se embaraza, ahí en realidad vienen otros problemas, como por ejemplo los riesgos de aborto. Los riesgos de aborto están aumentados, y estos riesgos claramente van aumentando a medida que avanzan los años.
Es el riesgo uno de los riesgos, el aborto espontáneo, y el riesgo para la salud de la guaguita, que tengan problemas de malformaciones, síndrome de Down, etcétera. ¿Cuánto aumentan? Y no hablemos de más de 40, hablemos de los 40, 39, 40 años. Así es. Mira, en realidad son varios los riesgos. Todos estos riesgos, si son bien controlados, si son bien seguidos por un equipo multidisciplinario, en general son riesgos controlables. Pero, ¿Qué por ejemplo, significa controlables? ¿Cómo vas a controlar la naturaleza? Controlables, o sea, en general que nosotros con un seguimiento secuencial, ¿cierto? O sea, con controles prenatales, con un equipo adecuado, se pueden diagnosticar, se pueden predecir algunas de las patologías que pudiesen aparecer. ¿Cómo? Como por ejemplo, lo que nosotros hacemos es unas ecografías que son especiales, ¿cierto? Que son al inicio del embarazo, y ahí uno mide algunas cosas en donde uno dice, o sea, que esta mujer tiene más o menos riesgo de que haga, por ejemplo, alguna enfermedad, como por ejemplo un síndrome hipertensivo del embarazo, por ejemplo. ¿Un síndrome? Síndrome hipertensivo del embarazo, que se llama preeclampsia. Y esos complican los embarazos tanto desde el punto de vista materno como también desde el punto de vista del recién nacido. ¿Y qué haces en esos casos? Claro, en esos casos, o sea, nosotros existen algunas medidas que, o sea, nosotros podemos tomar, podemos adoptar de manera precoz, como por ejemplo el inicio de aspirina, por ejemplo, en dosis profiláctica, que los controles sean más seguidos, pedir algún tipo de exámenes en particular, cosa de poder predecir las enfermedades y tratarlas en forma oportuna. Ahora, pero les recuerdo que estamos conversando con Fernando Ferrer, especialista en medicina materno-fetal. Entonces, uno podría concluir, por lo que tú dices, que es mejor los óvulos jóvenes, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí la tendencia de guardar, de conservar estos óvulos jóvenes y usarlos ya cuando tengas ganas de ser mamá. ¿Es posible eso y se está dando esa tendencia? Sí, se está dando esa tendencia cada vez más. Probablemente en otros países, como por ejemplo en Europa, o sea, cada vez se está ocupando más eso en realidad. O sea, por ejemplo, hay una institución, ¿cierto?, que que está en España, nació en España, pero también aquí en Chile tiene una sucursal y se dedican principalmente a esto, o sea, a que las mujeres más jóvenes, ¿cierto?, o sea, que tienen óvulos que son más sanos, con menos riesgo reproductivo, se puedan guardar, ¿cierto?, en algunas características especiales para ser ocupados en forma más tardía. Pero eso es carísimo. En general, claro, son medidas de medicina reproductiva que en general lamentablemente no está al acceso de toda la población. ¿Sí? ¿Pero cómo se conservan? La criopreservación, ¿cierto? Claro, exactamente, se mantienen a unas temperaturas especiales con condiciones de oxígeno, etcétera. Pero eso no está al acceso de todas en Chile, por lo menos. Lamentablemente no. ¿En Europa sí? No, es muy selectivo. Por ejemplo, en el caso de España sí. En el caso de España sí, o sea, existe un programa en donde eso en realidad es posible. Ahora, si continuamos con esto de los riesgos, al ser mamá por primera vez, sobre todo, a los 39, 40, 42 años, ya nombraste alguno, preeclampsia. ¿Qué otros riesgos puede haber, sobre todo para la guaguita? Sí. Y en el caso que tú vas y le haces una ecografía, como dices, y le dices, mira, acá hay un problema, la guaguita puede tener esta y esta y esta enfermedad, ¿qué hacen las mujeres en esos casos? Mira, en realidad nosotros por lo menos tanto en el Hospital Sotero del Río, que yo también trabajo, o sea, en el sistema público, como también en el sistema privado, en la Universidad Católica, lo que uno hace finalmente es poder orientar a la paciente. Entonces, uno hace, por ejemplo, una ecografía muy, muy precozmente, y ahí uno entonces dice, con varios predictores, varios marcadores de la ecografía, cuál es el riesgo, o sea, por ejemplo, que ese feto, o sea, que ese recién nacido, pueda tener un problema en los cromosomas. Como por ejemplo, una paciente, o sea, que tiene 25 años, por ejemplo, tiene su riesgo basal de tener un problema en los cromosomas, o sea, por ejemplo, un síndrome de Down, es una guagua de cada 1000 recién nacidos. O sea, es 1 de 1000. O sea, son riesgos bajos. Pero una madre que ya tiene 40 años, su riesgo basal, o sea, de que ese recién nacido tenga un problema en los cromosomas, aumenta a 1 en 68. O
sea, 1 de cada 68 embarazos de mujeres de 40 años van a tener un problema en los cromosomas y específicamente, por ejemplo, el síndrome de Down. Y si se embaraza a los 42 años, el riesgo aumenta aún más, 1 en 38. Por lo tanto, claramente... Es impresionante cómo crece Exactamente, claramente los problemas, ¿cierto?, cromosómicos aumentan dramáticamente, a medida que aumenta el embarazo. Probablemente donde hay cambios relevantes desde los 35, 37 años, en adelante. Y ahí entonces uno orienta a la paciente. ¿Qué es orientar? Decirle, mira, esto es lo que va a pasar. O si tiene algún problema el feto, puede haber también al solucionarlo, intervenir la medicina intrauterinamente. Los problemas cromosómicos no se pueden intervenir, en sí, pero sí lo que tiene un alto impacto es en el manejo que va a tener que impartir. O sea, por ejemplo, la edad gestacional que tiene que nacer ese recién nacido. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un niño que viene con síndrome de Down, si nosotros lo diagnosticamos precozmente, nosotros sabemos que esos niños tienen más posibilidades que tengan problemas, malformaciones mayores, por ejemplo, que tengan cardiopatías. Por lo tanto, para esa paciente lo que le vamos a recomendar a esa mujer, que ese niño nazca en un centro con una unidad de neonatología que esté adecuada para poder resolver el problema ya en forma postnatal. ¿Qué otros problemas se dan, Fernando, aparte del síndrome de Down? Sí, mira, los riesgos en realidad, si uno del riesgo mayor es, por ejemplo, los riesgos de mortalidad fetal. Nosotros sabemos que el riesgo que ese feto se muera dentro del útero aumenta también, se duplica, se cuadruplica según la edad de la mamá que tenga. Por ejemplo, entre los 20 y los 29 años de edad, la posibilidad que un feto se muera dentro del útero es 7 en 1000. 7 de cada 1000 nacidos vivos se van a morir. Pero si esa mujer tiene 40 años, el riesgo aumenta a 17 en 1000, se duplica el riesgo. Y si esa mujer, se embaraza a los 42, 43 años, ya el riesgo es 25 en 1000, se cuadriplica el riesgo. Por lo tanto, el riesgo ya de muerte intrauterina, aumenta en forma dramática también. La mortalidad neonatal también aumenta, ya cuando ese recién nacido nace. Cuando ya está en el periodo neonatal, puede ser, son múltiples los factores en realidad, puede ser problemas cromosómicos, puede ser malformaciones, pueden ser también, claro, algunas alteraciones de la adaptación, tiene más partos prematuros, tiene más posibilidades que ese feto sea bajo peso, que nazca con bajo peso, menos de 2,5 kilos, por lo tanto todo eso recién nacido, per se tienen más riesgos que hagan complicaciones, en el periodo neonatal. Tienen más riesgo también de mortalidad infantil, los niños menos de 1 año, de madres que tienen más de 40 años, también tienen más riesgo, que se quintuplica el riesgo. ¿Por qué? Por los mismos factores, tienen más problemas, malformaciones, las cromosomopatías también entran en este juego, los problemas de la prematurez, del bajo peso al nacer, etcétera. Ahora, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Fernando Ferrer, que es especialista en medicina materno-fetal de la Católica. Ahora, Fernando, en cuanto, por ejemplo, si guardamos los óvulos jóvenes y tengo 40 años ya, ahora sí, se implantan esos óvulos. ¿No hay riesgos? ¿Hay riesgos asociados porque la mamá igual tiene 40 años? Sí, los riesgos en realidad, de punto de vista perinatal, nosotros sabemos que esos, y aunque sean de óvulos jóvenes, tienen más riesgo igual de que tienen más posibilidades, por ejemplo, que ese recién nacido tenga malformaciones congénitas. ¿Sí? ¿Por qué si el óvulo es joven? Sí existe más riesgo porque hay otros mecanismos también que están involucrados, ¿cierto? No solamente del óvulo en sí, sino que también la implantación, el transporte, por ejemplo, del óvulo hacia, el útero, la manera como se implanta ese óvulo que es joven, pero se implanta en un útero que ya tiene 40 años, por lo tanto existen factores de riesgo multifactoriales que también tienen más riesgos. Y los otros riesgos también que son muy importantes, independiente de la edad que tenga el óvulo, es el riesgo de la madre. La madre, y entre más años tenga, van apareciendo más enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas como por ejemplo
las mujeres de 40 años tienen más hipertensión crónica que las de 25, tienen más diabetes, y eso hace entonces que los embarazos, que estas patologías se puedan descompensar durante el embarazo. Y eso también causa riesgos maternos. Tanto así que si uno considera mortalidad materna, la mortalidad también aumenta de la madre. O sea, por ejemplo, un caso, si la mortalidad materna entre los 20 y los 29 años es 17, o sea, 17 muertes por cada 100.000 recién nacidos vivos, que es bajo, pero si una mujer se embaraza a más de 40 años, su riesgo aumenta a 80 de cada 100.000 recién nacidos vivos. Por lo tanto, es un riesgo no solamente de problemas de la morbilidad, o sea, que se descompense patologías crónicas, sino que también de muerte materna. Por lo tanto, son estas las pacientes en donde requieren que sean manejadas por un equipo, o sea ojalá disciplinario. Pero tú, ¿qué dirías? ¿Le aconsejaría a las mujeres? Ojalá no esperen si uno, hasta los 40 o claro, qué. Si uno da un consejo, ¿cierto? Lo mejor, ojalá que se embaracen antes de los 35, 37 años. Probablemente esa es la edad en donde los riesgos son más bajos. Después de eso, en realidad, uno lo que hace en la práctica clínica no lo prohíbe, ni mucho menos, sino que tienen que ser controlados de manera distinta por un equipo, ojalá que sea lo más idóneo posible. Y eso. Ahora, los óvulos envejecen, pero los espermatozoides también. Sí, los espermatozoides también envejecen, tienen una vida útil más larga probablemente, o sea, los hombres a los 60, 70 años pueden ser padres, claro, pero también aumentan riesgos de problemas en los cromosomas, también. Los espermatozoides jóvenes, o sea, todas las alteraciones cromosómicas de origen paterno, que en general son menores, pero existen, van aumentando a medida, o sea, que el hombre tiene más años. Bueno, ahí están todas las explicaciones, entonces, y las razones para tener en cuenta esta decisión de ser mamá, de ser padres, de hacer familia. Pero yo, por ejemplo, el síndrome de Down sería lo menos problemático, porque después de todo no es terrible, no hay una cuestión de salud de por medio, ¿cierto? Pero hay otros casos sí, como describiste, más serios, más complicados, de riesgos mayores, de salud, de vida, de muerte. Así es, o sea, no solamente los riesgos de la morbilidad, de cosas menores, sino que también, o sea, estamos hablando de muerte, no solo del recién nacido dentro del útero, sino que también ya cuando nace, y también riesgos maternos. Por lo tanto, los riesgos existen. Y también interesante lo que comentaste sobre la criopreservación, tampoco es una garantía 100%. No es garantía 100%, probablemente es mejor, o sea, poder ocupar óvulos más jóvenes, ¿cierto? Pero así todo, son embarazos que tienen más riesgos. Bueno, muchísimas gracias. Le damos al doctor Fernando Ferrer, que es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Católica. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Chao. Gracias. Chao.